de la siguiente mesa de diálogo. Me da mucho gusto saludar a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, miembro de esta familia Sin Censura. Miguel Martín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando a la gran Beatriz Aldaco y qué bueno que ya anda bien. Me sumo a los buenos deseos que le mandabas y pues ahí si quiere un cronista, un columnista, pues también igual aprovecho para treparme al carrito. Eso, mi querido Miguel Martín. Saludo al maestro, al maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, a quien admiramos, a quien queremos, a quien respetamos. Querido Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Queridos, qué gusto verlos aquí, que en verdad qué emoción ver a Beatriz Bin, una mujer de veras de primera. Qué bonita entrevista le hiciste, pero sobre todo verla bien es lo que en verdad más necesitábamos. Muchas gracias por esto que le dijiste también. Y pues la apoyamos y la queremos y la admiramos. Claro que sí, Horacio. Y saludo al amigo Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia Sin Censura. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí muy contento de estar con todos ustedes. Ya encantado de estar con Horacio, con Miguel y contigo, querido Vicente. Pues vámonos a los temas, si les parece. Oigan, vamos a empezar con este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo abordaba por ahí un poco con Beatriz Aldaco. El presidente hoy sí le dio hasta con la cubeta a Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui respondió, pero o no le alcanzó el tiempo al final del programa, o no quiso meterse en aguas profundas, pero el presidente insiste en que se engañó a las audiencias al decir que Aristegui Noticias era un medio equilibrado. Dice, entre otras cosas, que Carmen Aristegui es parte de una campaña contra su gobierno. Así lo dijo el presidente. Miguel Martín, ¿cómo ves este encontronazo, este nuevo encontronazo? Entiendo que el presidente no quiera quitar el dedo del renglón, que ponga el dedo en la llaga continuamente con el caso de Carlos Loret de Mola y sus propiedades, pero también hoy señala el caso de Carmen Aristegui. Pues fíjate que a lo mejor en el caso Aristegui no podemos clarificar una cuestión de que haya dinero de por medio. Yo creo que más bien es una cuestión ideológica. Me parece que incluso ahí el presidente como que, y es sensato pensarlo. Puede ser que hasta esté dolido de que haya pensado que en su momento Aristegui era parte del movimiento, y no me refiero al movimiento obradorista, sino el presidente lo pone en términos de algo más grande, más trascendente para la historia de México, del movimiento de regeneración nacional, y tampoco me refiero al partido, sino a lo que está encabezando el presidente, a lo que llevamos, creo que nosotros sin ser parte de Morena, sin estar adscritos a Morena, creo que empatizamos muchísimo con esa idea del presidente, nos hizo clic desde hace mucho tiempo y creo que por eso estamos aquí, algunos, los que somos periodistas, pues la verdad, de cierta manera padeciendo al no estar circunscritos a los medios corporativos, donde ejercer el periodismo pues es otra movida, es algo totalmente distinto y algo totalmente pues ya profano en estos tiempos. Por ejemplo, esto de que los medios se autoproclamen como que buscan la verdad, como que van en pro de México, como que son realmente imparciales, pues ya lo decía el aforista Lichtenberg, hasta la mayor imparcialidad es parcial. Entonces, más en los medios corporativos, ¿quién nos dice que decían la verdad? ¿Quién nos dice que eran imparciales? Solo ellos. Y fíjate qué cambiazo, porque sería para ellos un suicidio decir algo como lo que dices tú o lo que dice Toño, ¿no? Ustedes dicen aquí, pero usted no nos crea ni a nosotros. Y al contrario, esta gente le decía a la población, más vale que nos crean, porque nosotros portamos la verdad. Entonces, basados en eso, es que ahora todas estas personas quieren poner al presidente como que está en contra de la prensa, como que no se puede ser periodista en México, como que se está aquí perseguido cuando se es un trabajador de la verdad, porque así lo ponen ellos, y es muy peligroso. De entrada, ya enemistarse, no con el presidente, porque el presidente tiene detrás a muchísima gente, o sea, a muchos que lo respaldan, que es el pueblo. Entonces, enemistarse no contra el presidente, sino contra el propio pueblo,
contra las propias personas que supuestamente pues son las que les tenían que creer a pies juntillas a todos estos pontífices que desde un púlpito mediático decían qué era y qué no era, nos delimitaban, digamos, la realidad, dónde empezaba y dónde terminaba la realidad. Pues ahí es lo peligroso, porque pues, o sea, contra el presidente pueden enemistarse, pero la cuestión es que el repudio popular, que sí cuenta, en estos tiempos cuenta mucho, y que ya lo sufrió el propio Loret de Mola, y que mejor se fue diciendo que era un perseguido, pero saber cómo le va con el pueblo, no con el presidente. Con el presidente no le va a pasar nada, Carmen, ni respetos para ella como colega, pero el contenido editorial, su línea editorial, eso es lo que está en contra de los intereses del pueblo. Entonces, yo no le auguro que le vaya mal con el presidente, pero con el pueblo ahí sí no le auguro muy buen futuro, y no me refiero a algo físico, no me refiero a ninguna cuestión que le vaya a pasar algo, me refiero a que su credibilidad, su rating puede ir mermando de tal manera que pues se tenga que ir como le pasó a Broso. Recordemos que Broso no se fue porque realmente lo estuvieran persiguiendo. Broso se fue por falta de credibilidad, porque dijo cosas al aire, las dijo sin probarlo, nunca pudo presentar las pruebas, y el repudio fue tanto que la gente lo abandonó. Y yo no le deseo a Carmen que la gente la abandone, pero muy probablemente suceda. Fíjense que además de los Sergio Aguayo, de las Denise Dresser, de Anabel Hernández, de Ricardo Rafael, de todos estos personajes a los que les da un espacio Carmen Aristegui en sus programas, súmenle a Alfredo Lecona, este experto en seguridad nacional que también anda muy alterado. Abrazos entre delincuentes confesos en la fiesta del que los protege, en una foto entre Adán Augusto y Alejandro Gersmanero. Han rebasado todo límite para dejarnos claro que su pacto de impunidad es inquebrantable. Malditos cínicos, esa merita, mi querida Adriana. Y luego, hoy también subió un par de tweets llamando miserable al presidente. Y así, una pregunta sobre las desapariciones y su total impunidad termina en risitas perversas y un nuevo ataque a Carmen Aristegui, el presidente del país de las 4,000 fosas y las más de 100,000 personas desaparecidas. Es un miserable. Y fue más allá, Alfredo Lecona. Dice, este falsario, militarista, indolente y corrupto, se acaba de atrever a decir que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU no actúa con apego a la verdad. No, pues, ¿y qué se supone que deba de hacer el presidente cuando Carmen Aristegui les da foro a estos personajes? Mi querido Horacio, pues vaya caso, ¿no? Mira, para mí es una cuestión de equilibrio en contenidos y también en quién, en un momento dado, a quién quieres entrevistar y sobre todo quién quiere dar las entrevistas, quién quiere hacer las mesas. Mira, yo creo que en ese sentido, no es que se haya polarizado la prensa de noticieros como comparando, ¿no? Con todo el respeto con noticieros como el de Carmen, como el tuyo, como el de los de Ledesma, como los de Televisa, etcétera, etcétera. Pero nos hemos arrinconado quienes comentamos, ¿no? Quienes comentamos, en este caso, pues mis colegas como conocedores y periodistas que son, obviamente yo no voy a comparar ni con Martín ni con Jorge para nada, a quienes respeto muchísimo, muchísimo, y contigo tampoco, porque tienes en esto muchísimos años. Yo solamente comento como ciudadano y como artista, ¿no? Y con esa misma convicción, yo una vez le dije a Carmen que me la encontré en una feria de libro de las que organiza Paloma Sáenz, para leer en libertad, de las ferias, me la encontré en la del Zócalo. Ella tuvo una participación muy brillante ahí, después de que yo toqué un concierto, ella tuve la oportunidad de hablar con ella, ¿no? Antes de su presentación, y le dije que porque estaba con Fabricio ella, ¿no? Con Fabricio Mejía, y eso fue a mero principios de sexenio, ¿no? Y le dije, oye, si necesitas alguna vez alguna mesa con mi opinión como ciudadano, yo encantado, te lo doy, así como que sí, cuando quieras, ¿no? Encantado. Y obviamente lo que yo no quiero protagonismo ni nada, pero yo sí quería en ese momento darle a entender
que podía contar con mis opiniones en su noticiero, además obviamente de una manera totalmente altruista y totalmente como digo, como ciudadano. O sea, Fabricio opina como político y como escritor, ustedes opinan como periodistas y como sociólogos, etcétera. Yo soy un simple artista, ¿no? Y conozco mis limitaciones, pero también sé mis posibilidades, y entre esas posibilidades está la de opinar como ciudadano. Nunca me peló, pero no importa eso, yo la seguía respetando mucho y la sigo respetando realmente, porque bien dijo Martín, o sea, el trabajo de Carmen ha sido encomiástico, respetable, etcétera. Fue víctima de Calderón, tanto como de Peña Nieto. Y en ese sentido, yo lo único que digo es que hoy por hoy sí se ha visto polarizado la cuestión. Ella misma lo ha hecho, ha propiciado que en un momento dado su noticiero se cargue mucho más a la derecha, pero no le falta gente de izquierda, no le falta Lorenzo Meyer, no le falta Fabricio Mejía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues sí, obviamente, sí la tendencia es muy desequilibrada en cuanto al tiempo que da, o sea, en cuanto a además, seamos también honestos, en el pasado sexenio, Denis Dresser y Sergio Aguayo, por ejemplo, que tenían la mesa junto con Lorenzo Meyer, no sé, era muy diferente, en verdad, muy, muy, muy diferente las opiniones de Sergio y de Denise, y se fueron cargando cada vez más y más y más, haciéndose más contra el gobierno. Yo creo que aquí sí hay, en un momento dado, pues sí, intereses, no sé si de rating, que se transforman en intereses económicos, pero bueno, yo quisiera que tú me dijeras ahora, del otro lado de la moneda, con los noticieros eh, que realmente no es que se inclinen más por el gobierno, pero que simplemente están viendo un poco más objetivamente la realidad. O sea, tú has sido muy crítico, Vicente, tú no eres una foca aplaudidora, ni yo tampoco lo soy, ni ninguno de los que estamos aquí lo somos, pero tratamos de ser lo más objetivo posible y decimos lo que no estamos de acuerdo y lo que nos duele que puede estar pasando, pero no inventamos, no calumniamos. Yo quisiera saber cuántas veces no he sabido que has invitado a mesas redondas o a entrevistas, si no te las dan gente que está de veras en contra y que está total y absolutamente, a veces hasta inventando, ¿no? Entonces, ese equilibrio, mantener ese equilibrio en la prensa, en noticieros, es muy difícil. A mí me dio mucho gusto que Renata Turrent ayer anunció que fue a Radio Fórmula y antier fue a Reforma, etcétera, etcétera. La cuestión de la incursión de Pigmeno Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva me ha dado mucho gusto porque finalmente van a tener un poquitito más de información de otros puntos de vista que no, obviamente para la gente que no ve sin censura, va a ser verdaderamente un logro enorme que los manden ahí, que vayan y por sí mismos sintonicen sin censura y dejen de oír la radio pública, que está cargada verdaderamente de mentiras en contra del gobierno. Pero bueno, poco a poco hay que hacer un esfuerzo hormiga. Aristegui se fue del otro lado. Pues mi querido Horacio, yo le voy a poner, le voy a echar leña al fuego. No solamente es batallar para conseguir voces que debatan con cierta altura de los que están en contra del gobierno. Para sin censura es en ocasiones frustrante. Para mí es encabronante. ¿Qué digo encabronante? Emputante andarles rogando a miembros del gabinete del presidente, a secretarios de Estado, a personajes protagonistas de la Cuarta Transformación, casi rogarles, tirarme al suelo para que aparezcan con nosotros en Sin Censura. Entiendo que yo soy muy mal hablado, que puedan no gustar mi estridencia, entiendo lo que sea, pero esta audiencia de miles de personas se merecería que los secretarios de Estado, las secretarias de Estado estuvieran aquí en Sin Censura. Y lo más a veces frustrante es que los andas correteando por semanas y después los veas emocionados diciendo que van a estar al rato con López Dóriga o en otro de estos espacios. Pero bueno. Te puedo decir una cosa, Vicente, te puedo decir rápidamente una cosa. Yo creo que también ahí psicológicamente me podría meter en la psique de los secretarios y de los personajes importantes de la 4T. Tal vez
no es que menosprecien o no es que eviten el estar en programas como el tuyo, porque también lo mismo le pasa a Ledesma, ¿eh? O sea, y lo mismo le pasa a Astillero, en verdad, ¿no? Lo que pasa es que saben que tienen una audiencia fiel a su causa y a sus principios dentro de estos cielos que te mencioné. O sea, en verdad contigo, saben que tienen no focas aplaudidoras, sino gente que está con ellos. Una cosa es ser foca aplaudidora, lo pendejo, perdón francés, y otra cosa es ser alguien que está realmente informado y realmente apoyando o sustentando, dijéramos, sustentando con las verdades que ellos mismos enarbolan y dicen. Y entonces el hecho de que haya en la Radio Fórmula, Televisa o lo que sea, por lo menos les da la oportunidad para defenderse un poquito de tanta fregadera que les hacen, que dicen de la 4T. Yo creo que ahí va por eso un poquito, porque saben que tú no tienes ninguna, no tienes detractores en tu público. Somos en verdad, cuando yo no digo lo público, también que el público así todo es pero son siempre, obviamente, no cambian mis principios, ¿no? Soy pro 4T, aunque no me gusten muchas cosas, pero soy 4T, pero cuando la gente no sabe, no tiene idea, yo creo que es por eso que se va con la cinta que, bueno, para no por lo menos que nos ponen guerra. Sí, trabajamos para ellos, con la gente, usted, que hay dinero que dar, los que de una manera coinciden con Andrés Manuel López Obrador. Carmen durante muchísimos años pues fue como una especie de remanso en un montón de medios corporativos, hegemónicos, tradicionales, y creo que hizo una labor muy importante en los gobiernos de Felipe Calderón y en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, y creo que estableció una relación con estas audiencias, podríamos llamar López Obradoristas, con estas audiencias que coincidían con un proyecto de izquierda, y entonces se formó esta relación, de la cual pues yo recuerdo que muchísimos de los que hoy pues, critican a Carmen Aristegui, pues estuvieron defendiéndola cuando salió de W Radio. Me recuerdo perfectamente que hubo marchas, bueno, marchas o manifestaciones afuera de las instalaciones en varias ciudades del país, pidiendo que no saliera Carmen Aristegui de la W. Y siempre creo que ese público estuvo apoyando y estuvo brindándole pues un respaldo que creo que fue muy, muy sincero, porque consideraban a Carmen Aristegui como una periodista que hacía su trabajo bien, que era honesta y que le daba ese espacio a un movimiento social, a un personaje como era Andrés Manuel López Obrador, que no tenía esos espacios en otros medios de comunicación, o en otras televisoras, o en otras radiodifusoras. Entonces yo creo que Carmen logró tener esas audiencias, y cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que no se critica que Carmen critique a Andrés Manuel López Obrador, porque eso creo que es algo sano, es decir, es una función también que los medios de comunicación pueden hacer o que deben de hacer, sino que creo que hay elementos que han enojado mucho a esas audiencias, y creo que podemos pues, establecerlos. A mí me parece muy claro, se ha hablado, que no hay esa pluralidad que antes creo que Carmen tenía. O sea, todos los medios de comunicación, los hegemónicos, hay muy pocas voces que no son las voces tradicionales y las voces que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Televisa está prácticamente cerrado, de repente hay 1 o 2 personas ahí, pero está cerrado, ¿no? Las radios también están completamente cerradas a voces.
no que sean López Obradoristas, sino que no estén dentro de esta gran tendencia muy de derecha. Y lo mismo en muchísimos medios de comunicación. Si uno ve Reforma, pues no hay pluralidad. Si uno ve el Universal, pues por ahí 1 o 2 personas, pero la mayoría está, digamos, del otro bando. Y lo mismo en el Financiero, en fin, prácticamente en todos los medios de comunicación. Por eso que Carmen pasara como esos medios sin esa pluralidad, yo creo que enojó mucho. Y sus audiencias se lo empezaron a reclamar. Bueno, ¿por qué pues tienes a tantos de este lado y no tienes algunos que pudieran ser más de este otro, de esta otra visión? Yo creo que eso enojó mucho y que Carmen muchas veces no considerara a esas audiencias que durante mucho tiempo la apoyaron, pues yo creo que fue algún motivo de enojo. Después de eso, creo que otro de los 2 momentos que también fueron muy fuertes para estas audiencias que tanto apoyaron a Carmen Aristegui, fueron los 2 reportajes, uno sobre los chocolates de Rocío, de propiedad de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y esta cuestión de la casa de José Ramón. Esos reportajes, periodísticamente hablando, no tenían fundamento, eran obras más de propaganda que obras periodísticas, y tenían la clara intención de estar, de pegarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y Carmen se prestó a esas 2 piezas, las publicó, las hizo suyas, y fue algo pues que creo que chocó mucho, ¿no? Con lo que, con esas audiencias López Obradoristas, con esas audiencias que también son muy críticas y que vieron que ese reportaje, pues en realidad no era un reportaje que debió haber sido puesto como una obra periodística, acostumbrados a las obras periodísticas. Entonces, Carmen, especialmente con la cuestión del reportaje sobre José Ramón, de la casa, esto, pues incluso fue partícipe, porque ella fue, en realidad Loret no fue el que dijo, ella fue la que dijo que había un conflicto de interés, un posible conflicto de interés. Cuando uno lee el reportaje decía, esto es un chiste. Y creo que eso enojó muchísimo a las audiencias, y además ya venía, ¿no? De todas estas tensiones, de la falta de pluralidad también en sus espacios, y creo que también ahí viene este mostrar de parte de Andrés Manuel López Obrador que Carmen Aristegui, pues prácticamente se ha vuelto, ¿no? como un medio más que no ha hecho la diferencia, me parece que hizo durante muchísimos años. Y creo que esta cuestión de mostrar como algo netamente periodístico quedó muy machacado, ¿no? Con esta cuestión del reportaje o con esta pieza que hicieron, además la hicieron entre latinos, mexicanos contra la corrupción y Carmen Aristegui, lo cual me parece que evidencia mucho algo que no debió haber sido y en lo cual Carmen creo que no debió haber entrado. Incluso cuando participó con el Fisgón en una conversación, ella pudo y dijo, bueno, pues sí me equivoqué en presentarlo, pero no dijo tal porque decía que tenía elementos periodísticos. Entonces, bueno, yo creo que esta es parte de esto y por eso, digamos, el reclamo hacia Carmen Aristegui es muchísimo más fuerte de las audiencias, porque en algún momento esas audiencias la respaldaron, esas audiencias hicieron que fuera uno de los programas más escuchados cuando estuvo en los distintos radiodifusoras. Y bueno, pues ahora creo que Carmen me parece que es considerada como alguien más del montón y su espacio es considerado como alguien más del montón, con una mesa los lunes donde hay figuras importantísimas y creo que reflexiones muy importantes, pero bueno, si uno escucha entre semana, pues ve que no existe esa pluralidad y que hay otros espacios que han llenado esas audiencias, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es algo de lo que está sucediendo. Y bueno, el presidente yo creo que lo que hace es evidenciar ello y como lo hizo hoy en su mañanera.